Almirante Kango estaba en el puente de su enorme nave de guerra y miró el mensaje en su pantalla. Las palabras brillaban en texto simple enviado desde un pequeño planeta azul muy lejano. Tierra, lo llamaban. El mensaje era corto y claro. Advertencia a todas las naves alienígenas. Manténganse alejados del territorio de la Tierra. Este espacio pertenece a la humanidad. Cualquier nave que entre sin permiso será destruida. Esta es su única advertencia. Kang Hou se rió. Fue un sonido profundo y retumbante que llenó el puente. Sus oficiales se miraron y también sonrieron. Estos humanos eran criaturas pequeñas y divertidas. Acababan de aprender a viajar entre las estrellas hacía unos años, y ahora querían reclamar el espacio como suyo. Capitán H-Jin se acercó a su almirante. Llevaba una tableta con información sobre los humanos. Señor, nuestros exploradores los han estado observando durante meses. Son muy débiles. Sus naves son lentas y usan viejos motores de fusión. Sus armas son simples cañones de proyectiles, ni siquiera cañones de plasma como los nuestros. Kango asintió y tomó la tableta. Las naves humanas parecían juguetes comparadas con su flota. El Imperio Baldari había conquistado 16 razas alienígenas diferentes en toda la galaxia. Cada vez había sido fácil. Los alienígenas lucharían por un tiempo, luego se rendirían cuando vieran lo poderosos que eran los Baldari. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Kango. Quizás 300, señor. Todas ellas son pequeñas. La más grande es la mitad del tamaño de nuestros destructores. Ijin señaló una imagen de una nave de guerra humana. Parecía un tubo de metal con motores pegados en la parte trasera. No tienen escudos de los que valga la pena hablar. Nuestros torpedos cuánticos podrían destruir 10 de sus naves con un solo disparo. Kang Hou caminó hacia la gran ventana en la parte delantera del puente. Afuera, podía ver su flota. 2.000 naves flotaban en formación perfecta. Cada nave era una obra de arte construida para la guerra. El destructor más pequeño podría arrasar una ciudad. Los acorazados más grandes podrían partir un planeta por la mitad. Los Baldari habían sido la raza más fuerte de la galaxia durante 300 años. Tenían tecnología con la que otras especies solo podían soñar. Sus naves podían viajar más rápido que la luz. Sus armas podían destruir cualquier cosa, y sus escudos podían detener cualquier ataque. Estos humanos viven cerca de campos de asteroides muy valiosos, dijo Kango. Las rocas alrededor de su gigante gaseoso Júpiter tienen metales raros que necesitamos. Si controlamos ese sistema, seremos aún más ricos. Una alienígena entró al puente. Esta era la embajadora Jaiye, una joven diplomática Baldari. Era alta y delgada, con piel azul y 4 brazos. Su trabajo era hablar con otras especies antes de que la flota las destruyera. Usualmente les ofrecía la oportunidad de rendirse y convertirse en esclavos del imperio. Almirante Soyong dijo: «He preparado nuestra respuesta al mensaje humano». «¿Qué les dijiste?», preguntó Kang Hou. «Les dije que el Imperio Baldari no reconoce reclamos territoriales de especies inferiores. Les dije que tomaremos lo que queramos de su sistema. Si intentan detenernos, los destruiremos a todos». Kango sonrió. Así era como siempre iban las cosas. Primero, enviarían la advertencia. Los alienígenas se negarían. Luego la flota atacaría y ganaría fácilmente. Después de eso, los supervivientes suplicarían clemencia y aceptarían servir al imperio. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos a su sistema?, preguntó a su oficial de navegación. 12 días a máxima velocidad, señor, fue la respuesta. Bien. Señalicen a la flota. Saltamos en 6 horas. Mientras el almirante daba sus órdenes, ninguno de ellos notó algo importante. Lejos, en el borde de su sistema estelar, un pequeño objeto flotaba en la oscuridad. Parecía un pedazo de chatarra espacial, solo metal y hielo a la deriva entre las estrellas. Pero no era chatarra. El objeto era una sonda humana. Había estado observando la flota Baldari durante semanas, grabando todo, cada nave, cada arma, cada conversación. Las computadoras de la sonda almacenaron toda esta información y esperaron.
Cuando el almirante Kango envió su mensaje a la flota, la sonda también lo grabó. Entonces algo asombroso sucedió. La sonda comenzó a enviar toda su información de vuelta a la Tierra. Pero no usó señales de radio normales o comunicaciones cuánticas como otras especies. La sonda usó una tecnología que no debería existir. La información viajó a través del espacio plegado, llegando a la Tierra instantáneamente, a pesar de que la sonda estaba a cientos de años luz de distancia. Si los Baldari hubieran sabido de esta tecnología, habrían estado muy preocupados. En la distante Tierra, los humanos recibieron el mensaje de la sonda y comenzaron a prepararse. Pero no entraron en pánico ni pidieron ayuda a otras especies. En cambio, sonrieron. La trampa estaba funcionando perfectamente. La flota Baldari se preparó para saltar al hiperespacio. Los ingenieros revisaron los motores, los artilleros cargaron las armas y los pilotos realizaron las pruebas finales de sus cazas. Todos estaban emocionados. Esta sería una victoria fácil como todas las demás. Capitán H. Jin miró los datos humanos una vez más. Señor, hay una cosa extraña sobre los humanos. ¿Qué es eso?, preguntó Kang Hou. Parecen haber aparecido de la nada. Hace 50 años, nuestros exploradores no pudieron encontrar ninguna señal de su civilización. Ni señales de radio, ni viajes espaciales, nada. Luego, de repente, tuvieron naves más rápidas que la luz y estaban explorando otros sistemas estelares. Kango se encogió de hombros. Muchas especies se desarrollan rápidamente una vez que descubren ciertas tecnologías. Estos humanos probablemente encontraron algún viejo pecio alienígena y copiaron los diseños. Sucede a veces. Sí, señor. Pero sus naves son muy diferentes a cualquier cosa que hayamos visto antes. Los diseños son completamente nuevos, no copias de tecnología de otras razas. No importa, dijo Kango. Nuevas o viejas, sus naves siguen siendo débiles. Las aplastaremos como insectos. La flota saltó al hiperespacio en un destello de luz azul. 2.000 naves de guerra desaparecieron del espacio normal y comenzaron su viaje hacia la Tierra. Viajaron a través de las dimensiones retorcidas entre las estrellas, moviéndose más rápido que la luz misma. El almirante Kang Hou estaba confiado. Nunca había perdido una batalla. Su flota nunca había sido derrotada. Estos humanos aprenderían la misma lección que todas las demás especies habían aprendido. El imperio Baldari era demasiado fuerte para resistir. Pero mientras su flota corría hacia la Tierra, el almirante no sabía algo muy importante. Los humanos no eran como otras especies. No habían aparecido de la nada hace 50 años. Habían estado allí todo el tiempo, escondiéndose, observando y aprendiendo. La Tierra se había estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Los humanos sabían que algún día una poderosa raza alienígena vendría a tomar su mundo. Así que habían pasado décadas construyendo armas y naves en secreto, asegurándose de que estarían listos. Los Baldari pensaron que estaban cazando ovejas. No sabían que estaban entrando en la guarida de lobos. Lobos muy hambrientos que habían estado esperando pacientemente a que su presa se acercara lo suficiente. En 12 días, el almirante Kango aprendería la verdad sobre la humanidad. Pero para entonces sería demasiado tarde. La almirante Hugh se sentó en el centro de comando, en lo profundo de la superficie de la luna de la Tierra. A su alrededor, docenas de oficiales trabajaban en pantallas luminosas, rastreando la flota Baldari mientras se movía a través del hiperespacio hacia su sistema natal. La información de la sonda espía les había dado todo lo que necesitaban saber sobre sus enemigos. Almirante, dijo el coronel Tamman, acercándose a su silla, las flotas sombra están en posición. Todas las naves están apagadas y en silencio. Los Baldari no las verán venir. Hugh asintió. Las flotas sombra eran el mayor secreto de la Tierra. Durante 50 años, la humanidad había estado construyendo naves de guerra en astilleros ocultos dispersos por todo el sistema solar. Estas naves utilizaban tecnología que estaba muy por delante de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Los Baldari pensaron que los humanos eran primitivos porque eso era exactamente lo que la Tierra quería que pensaran.
Cada nave humana que los alienígenas habían visto era deliberadamente débil y simple. Mientras tanto, la verdadera flota humana permanecía oculta, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Qué pasa con las plataformas de defensa?, preguntó Hugh. Todas en línea y listas, señor, respondió la capitana Boam desde su puesto. Los Baldari pensarán que son solo satélites de comunicación orbitando la Luna. Nunca sospecharán que cada plataforma tiene suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Hugh sonrió. Las plataformas de defensa habían sido disfrazadas como inofensivos equipos espaciales durante décadas. Los exploradores alienígenas las habían escaneado muchas veces y siempre las habían reportado como simple tecnología humana. No tenían idea de que cada plataforma contenía armas que podían doblar el espacio y el tiempo mismo. La doctora Yunmi se acercó a la silla de la almirante. Era la científica principal del proyecto Prometeo, el programa de armas más secreto de la Tierra. Almirante, tengo buenas noticias. Las minas cuánticas están completamente desplegadas a lo largo de todas las principales rutas espaciales que conducen a nuestro sistema. La flota Baldari tendrá que pasar por al menos 3 campos de minas para llegar a la Tierra. ¿Detectarán las minas?, preguntó Hugh. Imposible, señor. Las minas existen en un estado de superposición cuántica hasta que se activan. Para los sensores normales, parecen espacio vacío. Incluso si los Baldari saben exactamente dónde buscar, no verán nada hasta que sea demasiado tarde. Hugh se había estado preparando para esta batalla toda su vida. Había estudiado cada raza alienígena en la galaxia, aprendiendo sus tácticas y debilidades. Los Baldari eran poderosos, pero también eran predecibles. Siempre usaban las mismas estrategias porque esas estrategias siempre habían funcionado antes. Coronel Taimin, ¿cuál es el estado de nuestros escuadrones sigilosos? Las naves de la capitana Boam ya están en posición a lo largo de la ruta proyectada de la flota Baldari, respondió Tamin. El Silent Sander y sus naves hermanas son completamente invisibles para sus sensores. Podrían volar justo en medio de la flota Baldari y nunca ser detectadas. Las naves sigilosas eran otro secreto humano. Usaban tecnología que plegaba el espacio a su alrededor, haciéndolas invisibles para todo tipo de sensor conocido. Las naves podían atacar y luego desaparecer antes de que el enemigo supiera lo que las había golpeado. La capitana Borram se levantó de su puesto, era la mejor piloto de la flota humana, elegida para comandar la misión más peligrosa. Almirante, mi escuadrón está listo para comenzar los ataques de hostigamiento tan pronto como los Baldari entren en nuestro territorio. Recuerde, capitana, dijo Hugh, queremos que piensen que están ganando al principio. Deje que algunas de sus naves pasen por las defensas exteriores, hágalos sentir confiados, luego activaremos la verdadera trampa. Boram asintió. Entendido, señor. Haremos que parezca una desesperada última resistencia de una especie débil. Nunca verán el martillo caer. En las pantallas de todo el centro de comando, los oficiales rastreaban los movimientos de las naves humanas dispersas por todo el sistema solar. La mayoría de estas naves estaban ocultas dentro de asteroides o detrás de planetas donde los sensores alienígenas no podían encontrarlas. Cada nave estaba tripulada por el mejor personal que la Tierra podía producir, entrenado durante años en instalaciones secretas. El comandante Don Jaiun informó desde su posición en la estación táctica. Almirante, el acorazado Ira de Terara está listo para desplegarse. Todos los sistemas están en verde y la tripulación está en puestos de combate. El Ira de Terara era la nave de guerra más poderosa de la humanidad. Era el doble del tamaño del acorazado Baldari más grande y portaba armas que podían destruir flotas enteras. La nave había sido construida en un asteroide hueco lejos de la Tierra donde ningún espía alienígena podía descubrirla. Mantenga el Ira de Terara oculto hasta la fase final, ordenó Hugh. Quiero que los Baldari piensen que han ganado antes de que vean nuestra verdadera fuerza. La doctora Unmi mostró una pantalla holográfica que mostraba el sistema solar. Puntos rojos marcaban las posiciones de la flota Baldari que se acercaba, mientras que puntos azules mostraban las fuerzas humanas ocultas. Había muchos más puntos azules que rojos. Almirante,
Nuestro análisis de la tecnología Baldari capturada muestra algunas debilidades interesantes, dijo la doctora. Sus escudos son muy fuertes contra armas de energía, pero nunca han encontrado ataques gravitacionales. Su armadura puede detener proyectiles de plasma, pero no puede resistir armas que manipulan la gravedad misma. ¿Qué pasa con sus sistemas de inteligencia artificial?, preguntó Hugh. No tienen ninguno, señor. Los Baldari usan pilotos y artilleros biológicos para todo. Nunca han desarrollado una verdadera IA porque tienen miedo de crear algo más inteligente que ellos mismos. Esto nos da una enorme ventaja en tiempo de reacción y coordinación. Hugh asintió. Las naves humanas estaban controladas por inteligencias artificiales que podían pensar y reaccionar más rápido que cualquier cerebro biológico. En una batalla espacial donde los milisegundos importaban, esta ventaja podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota. La pantalla principal del centro de comando mostraba un temporizador de cuenta regresiva. 8 días hasta que la flota Baldari llegara al borde del espacio humano. 8 días hasta que la humanidad revelara su verdadera naturaleza a la galaxia. Señalice a todos los comandantes de flota, ordenó Hugh. Recuérdales que luchamos no solo por la Tierra, sino por el futuro de la civilización humana. Hoy somos presas escondiéndose de depredadores. Después de esta batalla, seremos la especie dominante en la galaxia. Los oficiales de todo el centro de comando comenzaron a enviar mensajes codificados a las naves humanas a través del sistema solar. Los mensajes se enviaron utilizando entrelazamiento cuántico, lo que los hacía imposibles de interceptar o decodificar para los servicios de inteligencia alienígenas. La capitana Boram se preparó para regresar a su nave. Almirante, hay una cosa que me molesta de este plan. ¿Qué es eso, capitana? Los Baldari han conquistado otras 16 especies. Algunas de esas especies probablemente eran tan avanzadas como nosotros estamos fingiendo ser. ¿Qué pasa si se han encontrado con tecnología oculta antes? Hugh consideró la pregunta cuidadosamente. Ese es un buen punto, capitana. Pero he estudiado los registros de todas las conquistas Baldari. Cada especie que derrotaron intentó luchar contra ellos usando tácticas y armas convencionales. Ninguna de ellas usó el engaño a esta escala. Los Baldari están acostumbrados a que sus enemigos revelen toda su fuerza inmediatamente. Y si nos equivocamos, entonces la humanidad luchará con honor y morirá con dignidad, respondió Hugh. Pero no creo que nos equivoquemos. La mayor fuerza de los Baldari es también su mayor debilidad. Han tenido éxito durante tanto tiempo que no pueden imaginar perder. Mientras el temporizador de cuenta regresiva continuaba su implacable marcha hacia cero, cada humano en el sistema solar se preparó para la batalla más importante en la historia de su especie. Las armas fueron revisadas, las naves fueron repostadas y los mensajes finales fueron enviados a sus seres queridos. Pero no había miedo en la flota humana. Habían entrenado para este momento toda su vida. Tenían la mejor tecnología, las mejores tácticas y el elemento de la sorpresa total. Los Baldari estaban cayendo en una trampa que se había estado gestando durante 50 años. Pronto, la galaxia aprendería que la humanidad no era la especie débil que pretendía ser. Eran algo mucho más peligroso, una especie que había aprendido a ocultar su verdadera fuerza hasta el momento en que más se necesitaba. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenían que esperar a que llegara la presa. La primera flota Baldari salió del hiperespacio en el borde del sistema solar con un destello de luz azul. 2.000 naves de guerra se materializaron en formación perfecta, sus cascos brillando bajo la lejana luz del sol de la Tierra. El almirante Kang Ho estaba en el puente de su nave insignia y sonrió con satisfacción. Informe del sensor, ordenó. Todos los escaneos completados, señor, informó el oficial del sensor. El sistema parece vacío. No se detectan naves humanas en nuestra área inmediata. Esperen, estoy detectando algunos objetos pequeños cerca del cuarto planeta, pero parecen ser embarcaciones civiles. Quizás naves mineras. La capitana H. Jin estudió su pantalla táctica. Señor, esto parece demasiado fácil. ¿Dónde están sus flotas defensivas?
Todas las especies que hemos conquistado antes al menos intentaron encontrarnos en el borde de sus sistemas. Kango agitó la mano con desdén. Estos humanos son cobardes. Probablemente se están escondiendo detrás de su mundo natal, esperando que no los encontremos. Señalicen a la flota que avance a máxima velocidad hacia el tercer planeta. La masiva flota Baldari comenzó a adentrarse en el sistema solar. Sus motores brillaban de color azul brillante mientras aceleraban hacia la Tierra. Cada nave mantenía sus armas encendidas y listas, pero la tripulación estaba relajada. Esta sería otra conquista fácil. Pero algo los estaba observando desde la oscuridad del espacio. La capitana Boram flotaba en su silla de mando a bordo de la nave sigilosa Silent Sander. A su alrededor, el puente estaba completamente oscuro excepto por el suave resplandor de los paneles de instrumentos. Su nave y otras 5 como ella eran invisibles, ocultas por tecnología que doblaba el espacio alrededor de sus cascos. «Apunte al destructor en el flanco izquierdo de la flota», susurró Boram a su oficial de armas. El llamado puño aplastante. Un solo torpedo gravitacional. Rendimiento máximo. Torpedo cargado y listo. Capitana, fuego. El torpedo surcó el espacio, invisible para todos los sensores que poseían los Baldari. Golpeó al destructor, puño aplastante, exactamente en el centro de su casco. Pero no era un arma común. El torpedo creó un pequeño pozo de gravedad que comprimió toda la nave en un espacio del tamaño de una canica en menos de un segundo. En la nave insignia Baldari, las alarmas comenzaron a sonar. «Señor», gritó el oficial del sensor. «El destructor puño aplastante ha desaparecido». «¿Desaparecido?», exigió Kango. «¿Qué quiere decir con desaparecido?». «Quiero decir, se fue, señor. Un momento estaba allí. Al siguiente no había nada, ni siquiera escombros». Antes de que alguien pudiera responder, otra nave se desvaneció, luego otra. En el espacio de 2 minutos, 6 destructores Baldari simplemente dejaron de existir. «Alto total», rugió Kango. «Puestos de combate. Alguien nos está atacando». Pero no podía ver al enemigo. Las naves sigilosas humanas se movían como fantasmas a través de su flota, golpeando sin previo aviso y luego desapareciendo de nuevo. Cada ataque venía de una dirección diferente, lo que hacía imposible predecir dónde caería el siguiente golpe. La capitana Jin estudió sus instrumentos desesperadamente. «Señor, no puedo detectar a los atacantes en ninguna frecuencia. Es como si no existieran». «Todo existe», espetó Kango. «Encuéntrenlos». Fue entonces cuando las mentes cuánticas se activaron alrededor de la flota Baldari, el espacio mismo comenzó a retorcerse y desgarrarse. Las minas que la doctora Unmi había colocado en toda el área de repente se volvieron reales, existiendo en el espacio-tiempo normal por primera vez. Cada mina creaba una distorsión localizada que destrozaba cualquier cosa dentro de un radio de 1 kilómetro. 12 naves Baldari murieron en la primera ola de explosiones. Las zonas de explosión parecían desgarros en la realidad misma, con metal retorcido y energía girando en formas geométricas imposibles antes de desaparecer por completo. «Armas cuánticas», jadeó Yun. «Señor, solo las especies más avanzadas de la galaxia tienen tecnología de manipulación cuántica». Pero el almirante Konjou era demasiado orgulloso para retirarse. «Todas las naves, formación de ataque beta, apunten a cualquier cosa que se mueva. Estos humanos no pueden esconderse para siempre». Fue entonces cuando la capitana Boram decidió quitar el camuflaje a su escuadrón. Las 6 naves sigilosas humanas se materializaron alrededor de la flota Baldari como depredadores que se rebelan a su presa. Pero estas naves no se parecían en nada a las primitivas naves humanas que los Baldari habían estudiado. Eran elegantes y mortales, cubiertas con una armadura que parecía absorber la luz misma. «Concentren el fuego en la nave sigilosa líder», ordenó Kango. 50 naves Baldari giraron sus cañones de plasma hacia el trueno silencioso. Cientos de proyectiles de energía que tenían la potencia de arrasar una ciudad. Pero cuando los proyectiles alcanzaron la nave humana, sucedió algo imposible. Los proyectiles de plasma pasaron directamente a través del trueno silencioso como si no estuviera allí.
Tecnología de cambio de fase, dijo Boram con calma a su tripulación. Que desperdicien su munición. Su nave disparó sus cañones gravitacionales a 3 cruceros Baldari. Las armas crearon campos gravitacionales aplastantes que doblaron las naves enemigas por la mitad como si fueran trozos de papel. El metal chirrió y se desgarró mientras los cascos diseñados para resistir el vacío del espacio eran comprimidos en un naufragio retorcido. Al otro lado de la batalla, el acorazado ira de la tierra del comandante Don Jaiun finalmente se reveló. La masiva nave de guerra humana se desocultó cerca de Júpiter, su casco erizado de armas que los Baldari nunca habían visto antes. Aquí el comandante Don Jun de la Fuerza de Defensa Terrana. Su voz resonó en todas las frecuencias de radio. Se les advirtió que se mantuvieran alejados de nuestro territorio. Ahora enfrentarán las consecuencias de su arrogancia. El ira de la Tierra abrió fuego con su batería principal. Pero no eran cañones de plasma o torpedos cuánticos. Eran armas que manipulaban las fuerzas fundamentales del universo mismo. El espacio alrededor del acorazado Baldari objetivo comenzó a colapsar, creando un agujero negro en miniatura que consumió la nave en segundos. El almirante Kang Ho-u observó horrorizado cómo su flota era destrozada por armas que no comprendía. Naves que habían conquistado 16 razas alienígenas estaban siendo destruidas como juguetes en manos de un niño enojado. Señor. La voz del capitán Jun estaba llena de pánico. Hemos perdido más de 300 naves. Nuestras naves restantes están dispersas y sufriendo grandes pérdidas. ¿Cómo es esto posible?, susurró Kango. Se suponía que los humanos eran primitivos. Más naves humanas comenzaron a aparecer en toda la zona de batalla. Algunas se desocultaron de los cinturones de asteroides. Otras emergieron de detrás de los planetas, y algunas parecían simplemente salir del espacio vacío. Cada nueva nave traía armas y tecnología que hacían que la flota Baldari pareciera antigua en comparación. Las naves humanas se movían en perfecta coordinación, sus sistemas de inteligencia artificial compartiendo información a la velocidad de la luz. Donde los Baldari veían naves separadas, en realidad se enfrentaban a una única mente distribuida con docenas de cuerpos. Un escuadrón de cazas humanos barrió la formación Baldari, sus naves moviéndose en patrones imposibles que desafiaban la física. Sus armas disparaban haces de energía pura que atravesaban la armadura Baldari como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Señal de retirada, ordenó Kang Ho-u finalmente, su orgullo roto por la magnitud del desastre. Todas las naves retrocedan a las coordenadas de salto. Salto de emergencia al hiperespacio, pero los humanos aún no habían terminado con ellos. Mientras las naves Baldari sobrevivientes intentaban escapar, el escuadrón sigiloso de la capitana Boam se movió para bloquear su retirada. El Silent Sander y sus naves hermanas se posicionaron a lo largo de las rutas de escape, eliminando a las naves que huían con precisión quirúrgica. De las 2.000 naves que habían entrado en el sistema solar, menos de 800 lograron saltar al hiperespacio. Detrás de ellas, dejaron un campo de escombros que se extendía por millones de kilómetros. Los restos de lo que había sido la flota más temida de la galaxia flotaban silenciosamente en el vacío. El almirante Kango se sentó en su silla de mando dañada, mirando la pantalla táctica con incredulidad. La mitad de su flota había desaparecido, destruida por una especie que se suponía indefensa. Fijen rumbo al espacio Baldari, ordenó en voz baja. Máxima velocidad. Mientras su flota rota regresaba a casa, Kango finalmente comprendió la terrible verdad. Los humanos no eran primitivos. No eran débiles. Habían fingido ser indefensos mientras construían en secreto la fuerza militar más avanzada que la galaxia jamás había visto. Pero esto era solo el principio. Las naves sigilosas de la capitana Boam siguieron a la flota Baldari en retirada. Sombras invisibles que los cazarían a través de las estrellas. Los Baldari pensaron que corrían hacia la seguridad. Se equivocaban. La verdadera caza apenas comenzaba. La dañada flota Baldari avanzaba cojeando por el hiperespacio hacia su territorio natal. El almirante Kang Ho-u estaba solo en sus aposentos privados, mirando informes de bajas que parecían imposibles de creer. En 30 minutos de combate,
Había perdido más de la mitad de la flota más poderosa de la galaxia ante una especie que se suponía primitiva. Pero, sin que el almirante lo supiera, los humanos no habían terminado con ellos. El escuadrón sigiloso de la capitana Abram siguió a la flota Baldari en retirada como lobos que persiguen a una presa herida. El Silent Sander y otras 5 naves invisibles se mantuvieron justo fuera del alcance del sensor, rastreando a sus enemigos a través del hiperespacio utilizando tecnología que los Baldari desconocían. «Apunte al crucero dañado que se queda atrás de la formación», ordenó Boram a su oficial de armas. «Un solo torpedo, muerte limpia». El torpedo cuántico se lanzó a través del propio hiperespacio. Una hazaña que debería haber sido imposible impactó al crucero Baldari Stellar Pride y lo borró de la existencia sin dejar ni una partícula de escombros. En la nave insignia Baldari, las alarmas volvieron a sonar. «Señor», gritó el oficial del sensor. «Acabamos de perder el Stellar Pride». La capitana HJYN corrió a su estación. «¿Cómo? Estamos en el hiperespacio. Nada puede atacarnos mientras viajamos entre dimensiones». Pero incluso mientras hablaba, otra nave desapareció. Luego otra. Las naves sigilosas humanas estaban eliminando a las naves más débiles una por una, como cazadores que diezman un rebaño. «Señalen a la flota», ordenó Kango. «Todas las naves salgan del hiperespacio inmediatamente. Lucharemos en el espacio normal». La flota Baldari se materializó en un sistema estelar vacío, sus naves formando un círculo defensivo. Pero ya no estaban solos. Las naves sigilosas humanas se desocultaron a su alrededor, habiendo predicho de alguna manera exactamente dónde se detendrían. «Esto es imposible», susurró Yen. «¿Cómo supieron dónde íbamos a aparecer?». La respuesta era algo que los Baldari no podían comprender. La inteligencia artificial humana había analizado su patrón de retirada y calculado su destino más probable con perfecta precisión. La IA había posicionado entonces las naves sigilosas para que esperaran cuando los Baldari llegaran. Mientras tanto, en el mundo natal Baldari de Tesara Prime, impactantes noticias llegaban al Consejo Imperial. El general Ensu, comandante militar supremo del Imperio, estaba frente a una pantalla holográfica que mostraba la batalla en la Tierra. «Esto no puede ser exacto», dijo el consejero Dalo, agitando sus 4 brazos con agitación. «Los humanos apenas son viajeros espaciales. Nuestros informes de inteligencia decían que no tenían armas avanzadas». «Nuestra inteligencia se equivocó», respondió el general Ensu con gravedad. «Los humanos nos han estado engañando durante décadas. Mientras pensábamos que eran primitivos, en realidad estaban construyendo la flota más avanzada de la galaxia». La Cámara del Consejo quedó en silencio mientras las implicaciones se hacían patentes. Si los humanos podían destruir la primera flota con tanta facilidad, ¿qué significaba eso para el resto del Imperio Baldari? De vuelta en la Tierra, la doctora Yunmi estaba analizando la tecnología Baldari capturada en su laboratorio en lo profundo de la superficie de la Luna. Los restos recuperados de la batalla contaban una historia interesante sobre sus enemigos. Almirante Hugh informó a través del sistema de comunicación. La tecnología Baldari es en realidad bastante avanzada en algunas áreas. Sus motores más rápidos que la luz son muy sofisticados y sus armas de energía son poderosas. Pero, interrumpió Hugh, sintiendo que había más. Pero tienen debilidades críticas. Nunca han desarrollado inteligencia artificial. Porque temen perder el control. Nunca han creado armas cuánticas porque creen que tal tecnología es demasiado peligrosa. Lo más importante, nunca han aprendido a ocultar sus verdaderas capacidades. Hugh asintió. Luchan como generales de un siglo anterior. Muestran toda su fuerza de una vez y esperan que sus enemigos se rindan inmediatamente. Exacto. Y eso nos da una enorme ventaja. Podemos adaptar nuestras tácticas en tiempo real usando nuestros sistemas de IA mientras ellos están atascados usando las mismas estrategias que han usado durante 300 años. Mientras tanto, los intentos del Imperio Baldari de reagrupar sus flotas restantes estaban siendo sistemáticamente interrumpidos. La división de guerra cibernética del comandante Sano había estado ocupada desde que terminó la primera batalla.
Los sistemas de IA humanos habían infiltrado las redes informáticas Baldari en todo su imperio. Las inteligencias artificiales se movían a través de las bases de datos alienígenas como fantasmas, copiando información y plantando virus sutiles. Los convoys de suministros encontraban sus sistemas de navegación enviándolos a las coordenadas equivocadas. Las redes de comunicación experimentaban misteriosas fallas en momentos críticos. Peor aún, algunas plataformas de defensa Baldari comenzaron a atacar sus propias naves. Señor, informó el teniente Wu Jin desde su puesto en el Centro de Guerra Cibernética. Hemos infiltrado con éxito el 70% de la red militar Baldari. Su ciberseguridad está siglos atrasada con respecto a la nuestra. El comandante Songo sonrió. Comiencen la fase 2. Quiero que cada depósito de suministros y astillero Baldari experimente dificultades técnicas durante la próxima semana. En todo el imperio Baldari, el caos comenzó a extenderse. Los depósitos de combustible informaron tanques vacíos cuando sus medidores mostraban llenos. Las fábricas de municiones producían proyectiles defectuosos. Los astilleros encontraban que sus robots de construcción construían naves con fallos críticos que no se descubrirían hasta que los buques entraran en combate. En el Prime, el general Ensu luchaba por comprender los informes que llegaban de todo su imperio. ¿Cómo puede un reactor de fusión apagarse espontáneamente? ¿Cómo puede desaparecer un envío completo de municiones de un almacén seguro? Su ayudante, el coronel Mino, parecía exhausto de intentar coordinar la respuesta a la crisis. Señor, está sucediendo en todas partes a la vez. O estamos experimentando la peor serie de coincidencias en la historia galáctica, o los humanos nos están haciendo esto. Ensu terminó. ¿Pero cómo? No hemos detectado naves humanas en nuestro territorio. Lo que el general Ensu no sabía era que los humanos no necesitaban naves para atacar su imperio. Sus sistemas de IA estaban infiltrando las redes Baldari a través de canales de comunicación cuánticos, moviéndose más rápido que la luz y sin dejar rastro de su presencia. De vuelta en el sistema estelar vacío donde la flota del almirante Kango había hecho su última resistencia, la batalla iba mal para los Baldari. Las naves sigilosas de la capitana Boam atacaban desde todas direcciones, apareciendo lo suficiente para disparar y luego desvaneciéndose de nuevo. Señor, informó la capitana HJYN, hemos perdido otras 50 naves. A este ritmo, no nos quedará flota para defender el imperio. Kang Hou tomó una decisión que iba en contra de todo lo que le habían enseñado sobre el honor Baldari. Señalen a todas las naves. Abandonamos las naves dañadas y corremos a casa a máxima velocidad. Sin últimas resistencias heroicas, sin gloriosas batallas. Corremos. Pero incluso mientras la flota Baldari se dispersaba y huía, las naves sigilosas humanas continuaron su caza. Siguieron naves individuales a través del hiperespacio, golpeando cuando su presa estaba sola y vulnerable. Para cuando los supervivientes llegaron al espacio Baldari, apenas quedaban 400 naves de las 2.000 originales. La almirante Hugh recibió los informes de batalla en su centro de mando en la Luna. La primera fase del contraataque de la humanidad había tenido aún más éxito de lo que ella había esperado. Señale a todos los comandantes de flota, ordenó. Comiencen la fase 2. Es hora de llevar la lucha directamente al Imperio Baldari. A través del sistema solar, cientos de naves de guerra humanas comenzaron a moverse hacia el borde del espacio humano. No eran las naves débiles que los alienígenas habían visto antes. Eran naves construidas con la tecnología más avanzada que la Tierra podía producir. Tripuladas por guerreros que habían entrenado toda su vida para este momento. La galaxia estaba a punto de aprender una dura lección sobre la humanidad. No eran la especie presa que todos asumían que eran. Eran depredadores que habían estado ocultando su verdadera naturaleza, esperando el momento perfecto para atacar. El general Ensu estaba en la cubierta de observación de su mundo fortaleza, mirando las estrellas. En algún lugar, los humanos venían por su imperio. Había estudiado los informes de batalla y comprendió la terrible verdad. Los Baldari ya no eran los cazadores. Se habían convertido en los cazados, y sus depredadores apenas estaban comenzando. El mundo fortaleza de Nuraxis nunca había visto tantas naves reunidas en un solo lugar.
Casi 1000 naves de guerra Baldari flotaban en formación perfecta alrededor del planeta fuertemente defendido, representando el poder combinado de las flotas segunda y tercera del Imperio. El general Insu estaba en el puente de su nave insignia, el masivo acorazado ira del emperador, y trató de sentirse seguro de la próxima batalla. Señor, informó el coronel Mino, todas las naves están en posición. Hemos estudiado los restos de la primera flota y hemos hecho modificaciones a nuestros escudos y armas. Esta vez estaremos listos para los trucos humanos. Ensu asintió, pero en privado no estaba tan seguro. Los humanos habían destruido la mitad de su mejor flota usando tecnología que parecía magia. Sus naves podían volverse invisibles. Sus armas podían retorcer el espacio mismo y su inteligencia artificial podía pensar más rápido que cualquier mente biológica, pero el Imperio Baldari tenía una ventaja que los humanos no podían igualar. Los números. Incluso después del desastre en la Tierra, todavía tenían más naves de las que los humanos jamás habían construido. La cantidad tenía que contar para algo. General, llamó al oficial de sensores. Tenemos múltiples firmas de hiperespacio entrantes. La flota humana está llegando. Insu se enderezó en su silla de mando. Todas las naves a puestos de combate. Esto termina ahora. La flota humana salió del hiperespacio en una formación que hizo que los oficiales Baldari jadearan de sorpresa. 300 naves se organizaron en patrones geométricos perfectos que parecían cambiar y fluir como un ser vivo. En el centro de la formación estaba la nave de guerra más grande que jamás se había visto. La almirante Hugh estaba en el puente de su nave insignia, el indomable Ers. La enorme nave era el doble del tamaño del acorazado Baldari más grande y estaba erizada de armas que la mayoría de las especies ni siquiera podían imaginar. A su alrededor, la flota humana se movía con perfecta coordinación. Cada nave conectada a las otras a través de enlaces de comunicación cuánticos. Almirante, informó la capitana Boam desde su puesto. Todos los escuadrones sigilosos están en posición. Los Baldari no han detectado nuestras naves ocultas. Hugh sonrió. Los Baldari estaban cometiendo el mismo error de siempre. Pensaron que podían ver a todos sus enemigos. Pero dispersos por todo el sistema de Nuraxis había docenas de naves humanas camufladas esperando el momento perfecto para atacar. Abra un canal de comunicación con la nave insignia Baldari, ordenó Hugh. En el ira del emperador, el general Ensu aceptó la transmisión entrante. Una imagen holográfica del almirante Hugh apareció en su puente, y se sorprendió al ver que ella parecía completamente tranquila. General Insu, dijo Hugh cortésmente, le ofrezco una oportunidad de rendirse. Ordene a sus flotas que depongan las armas, y sus tripulaciones serán tratadas con honor. Niéguese y compartirá el destino de su primera flota. Los 4 brazos de Ensu se apretaron en puños. Soy un general del Imperio Baldari. No nos rendimos ante especies inferiores. Entonces ha elegido mal, respondió Hugh. Todas las naves humanas están autorizadas para atacar. Muéstrales lo que sucede cuando ignoran nuestras advertencias. La batalla por Nuraxis comenzó con los humanos haciendo algo imposible. La mitad de sus naves simplemente desaparecieron, pareciendo salir del espacio normal por completo. Las naves restantes comenzaron a moverse en patrones que desafiaban la física, sus cascos brillando mientras se desfasaban dentro y fuera de la realidad. Todas las naves, abran fuego, ordenó Ensu. 1000 naves Baldari desataron sus armas a la vez. Rayos de plasma, torpedos cuánticos y haces de partículas llenaron el espacio con energía mortal. Era suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Pero cuando el bombardeo de energía alcanzó la flota humana, sucedió algo asombroso. La mayoría de los disparos pasaron inofensivamente a través del espacio vacío donde las naves humanas habían estado momentos antes. Los pocos impactos que conectaron fueron absorbidos por escudos que parecían desafiar las leyes de la física. Imposible, jadeó el coronel Mino. Nuestras armas ni siquiera los están tocando. Fue entonces cuando la flota humana reveló su verdadera naturaleza. Las naves que habían desaparecido reaparecieron dentro de la formación Baldari, habiendo de alguna manera teletransportado a través del espacio plegado.
Cada nave humana estaba rodeada por un campo que hacía que pareciera que había 3 o 4 naves donde solo existía una. El crucero pesado del comandante Don Jaiun, Venganza de la Tierra, disparó sus cañones principales a un acorazado Baldari. Pero estas no eran armas normales. Los cañones dispararon ondas gravitacionales comprimidas que se extendieron por el espacio y aplastaron su objetivo como el puño invisible de un gigante. La nave Baldari se dobló sobre sí misma y desapareció en un destello de luz retorcida. «Señor», gritó el oficial de sensores. «Estamos leyendo firmas cuánticas a nuestro alrededor. Los humanos tienen algún tipo de tecnología de teletransportación». De hecho, la tenían. Las naves humanas utilizaban agujeros de gusano controlados para aparecer en cualquier parte del campo de batalla instantáneamente. Se materializaban, disparaban sus armas y luego desaparecían antes de que los Baldari pudieran responder. Era como luchar contra fantasmas que podían extenderse desde otra dimensión para atacar. Las armas gravitacionales de la doctora Yunmi demostraron ser devastadoramente efectivas contra la tecnología Baldari. Mientras que los alienígenas habían pasado siglos perfeccionando sus defensas contra la energía, las armas nunca habían encontrado ataques que manipularan la gravedad misma. Sus escudos eran inútiles contra armas que podían atravesar el espacio-tiempo para aplastar sus objetivos desde dentro. La inteligencia artificial que controlaba la flota humana procesaba información a velocidades que ninguna mente biológica podía igualar. Cada movimiento de las naves Baldari era predicho y contrarrestado antes de que se completara. Cada arma disparada por los alienígenas era rastreada y evitada con precisión matemática. «General», gritó la capitana Jun desde su posición en el puente de su crucero superviviente. «Hemos perdido más de 300 naves. Los humanos están cortando nuestra flota como si fuera de papel». Ensu observó su pantalla táctica con creciente horror. Los puntos que representaban sus naves desaparecían más rápido de lo que podía contarlos. Cada nave humana parecía valer 10 de sus propias naves, y luchaban con una coordinación que sugería que compartían una única mente. Un escuadrón de cazas humanos barrió la formación Baldari, sus pequeñas naves moviéndose en espirales imposibles que confundían todos los sistemas de puntería. Sus armas disparaban haces de energía pura que atravesaban la armadura Baldari más pesada como si fuera papel de seda. «Señor», informó el coronel Mino, con la voz llena de desesperación. «La segunda flota ha perdido el 60% de sus naves. La tercera flota se ha reducido al 40% de su fuerza. No podemos mantener esta batalla mucho más tiempo». Fue entonces cuando la almirante Hugh decidió terminar la lucha rápidamente. La indomable Tierra encendió su sistema de armas principal, extrayendo energía del propio campo de punto cero. El espacio alrededor de la gigantesca nave comenzó a brillar mientras la realidad misma se doblegaba a la voluntad humana. El cañón principal disparó un rayo de espaciotiempo concentrado hacia el centro de la formación Baldari. Donde el rayo tocaba, las naves simplemente dejaban de existir. No destruidas, no vaporizadas, sino borradas de la realidad como si nunca hubieran sido construidas. Un corredor de nada absoluta se abrió a través del corazón de la flota Baldari. El general Ensu miró la pantalla táctica en estado de shock. 50 de sus naves acababan de desaparecer sin dejar ni un átomo. Los humanos tenían armas que podían borrar la materia de la existencia misma. «Señalen retirada general», ordenó. «Todas las naves abandonen la batalla. Retírense al borde exterior». Pero ya era demasiado tarde. Los escuadrones sigilosos de la capitana Boram habían estado esperando este momento. Mientras las naves Baldari sobrevivientes intentaban huir, docenas de naves humanas camufladas aparecieron para bloquear sus rutas de escape. Los alienígenas se encontraron atrapados en una esfera de depredadores invisibles. La fase final de la batalla duró solo 20 minutos. Cuando terminó, menos de 100 naves Baldari quedaron de las 1000 que habían iniciado la lucha. Canguayas. El espacio alrededor de Nuraxis estaba lleno de metal retorcido y firmas de energía exóticas de armas que la mayoría de las especies no podían comprender. El general Ensu se encontró solo en su nave insignia en llamas, rodeado por los escombros de la flota más grande de su imperio. La ira del emperador estaba lisiada y a la deriva, sus motores muertos y sus armas fuera de línea.
Una señal de comunicación llegó a su nave desde la flota humana. El rostro de la capitana HJYN apareció en su pantalla, su expresión llena de derrota y confusión. ¿Por qué?, preguntó ella. Podríamos haber coexistido. Podríamos haber compartido la galaxia. ¿Por qué destruirnos? La voz del almirante Hugh respondió desde la indomable tierra. Sus palabras resonaban en todos los canales de comunicación del sistema. Se les advirtió que se mantuvieran alejados del territorio de la Tierra. Eligieron la arrogancia sobre la sabiduría. Decidieron que la humanidad era débil porque eso es lo que queríamos que creyeran. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en toda la galaxia porque sabía que otras especies estaban escuchando. Que esto sirva de lección a cualquiera que amenace a la humanidad. No somos la especie presa que asumieron que éramos. Somos algo mucho más peligroso. Una especie que aprendió a ocultar su fuerza hasta el momento en que más se necesitaba. Les dimos todas las oportunidades para que nos dejaran en paz. Ustedes eligieron la guerra en su lugar. La transmisión terminó, dejando a las naves Baldari supervivientes a la deriva en el espacio. A su alrededor, la flota humana comenzó el proceso de asegurar el campo de batalla y rescatar a los supervivientes. En una semana, el Imperio Baldari se rindió incondicionalmente. Sus mundos supervivientes suplicaron piedad a la especie que habían intentado conquistar. Pero la humanidad sorprendió a la galaxia una vez más. En lugar de esclavizar a sus antiguos enemigos, les ofrecieron la integración como iguales en una nueva federación galáctica. Los Baldari aprendieron que los humanos no eran conquistadores en el sentido tradicional. Eran maestros que mostraron a otras especies cómo ser mejores de lo que habían sido antes. La galaxia entraba en una nueva era, una en la que la fuerza no se medía por la capacidad de destruir, sino por la sabiduría de elegir la misericordia. Cuando la victoria estuvo completa, la almirante Hugh se puso de pie.